esa. Listo, muy buena tarde a todos. Bienvenidos a este evento que hemos denominado La Esencia del Notariado. A continuación, le cedo el uso de la voz a nuestro presidente Johan Hitman Chapoy, que dará la bienvenida. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos. No hay imagen. Me da mucho gusto saludarlos y verlos a través de este sistema de comunicación que nos ha brindado muchas facilidades últimamente para superar los problemas de trabajar y de seguir viéndonos y seguir aprendiendo y seguir desarrollando nuestra actividad en todos los sentidos. Les agradezco mucho su presencia a todos ustedes y les agradezco con mayor vocación a nuestros tres panelistas el día de hoy, los distinguidísimos notarios veracruzanos y amigos, muy generosos siempre con nuestro gremio, don Miguel Ángel Salgado Loyo, don Joaquín Tiburcio Rodríguez y don Silvio Lagos Martínez, quienes hoy disertarán en forma extraordinaria, como siempre lo hacen, sobre la esencia del notariado. Seguramente se platicará acerca de los principios fundamentales del quehacer notarial y de la evolución que la función ha venido sufriendo para bien, en muchos casos, a través del tiempo y a través de las nuevas herramientas tecnológicas. Pues para no aburrirlos más con rollos de presentación, devuelvo la palabra a nuestro secretario de Consejo, licenciado Jaime Cerdán, para continuar con el programa. Muchas gracias nuevamente a todos. Gracias, presidente. Como pueden apreciar, tenemos tres invitados de lujo, o tres ponentes de lujo, los licenciados Silvio Lagos, Miguel Ángel Salgado y Joaquín Tiburcio Rodríguez. Y antes de darles el uso de la voz, quiero poner un poquito de contexto en la plática que vamos a tener el día de hoy. Como ustedes saben, una constante de la raza humana es la innovación tecnológica. Desde la producción voluntaria del fuego hasta la llegada del ser humano a la luna, pasando por la creación de la rueda, la imprenta o la computadora, nos caracterizamos como humanidad en crear y desarrollar herramientas las cuales podemos calificar de civilizatorias. Uno de los eventos más importantes en la historia humana fue el nacimiento del Internet. Su desarrollo desde la década de los 90 del siglo pasado ha modificado sustancialmente nuestra forma de consumir, nuestros hábitos de consumo y de comportamiento. Grandes industrias y empresas han desaparecido y en el mejor de los casos se han reducido. Pueden nombrar Kodak, Blockbuster, Nokia, por solamente citar algunas. Y otras han emergido: Uber, Tesla, Netflix, etcétera, etcétera. Al respecto me gusta citar un ejemplo que cuando era un poco más joven viví cuando consumía discos compactos. Ustedes recordarán que en la década de los 90 íbamos a una tienda y comprábamos un disco compacto y en el cual forzosamente comprábamos todo el álbum. Nos gustaran o no nos gustaran las canciones, teníamos una variedad de 15 canciones, de las cuales probablemente nos gustaban solamente 2 o 3. Posteriormente, con la llegada del Internet y el desarrollo precisamente de ese tipo de la industria musical, nos fue posible comprar las canciones una por una. Y hoy, en un estado un poco más avanzado, estamos en un servicio de suscripción en el cual yo, por una cuota fija de forma mensual, descargo toda la música que puedo querer o necesitar, y la tengo en un dispositivo que es reproductor de música, teléfono, cámara fotográfica, cámara de video, notas, grabador de voz y un sinnúmero de opciones más que tenemos en la palma de nuestra mano. ¿Qué soy yo de esa música que tengo ahora? ¿Qué soy yo? Antes era propietario de un disco compacto, un pedazo de plástico que tenía grabadas o fijadas las canciones. Hoy, ¿de qué soy propietario? Soy propietario de algo, soy dueño de algo. Ese contrato de suscripción, ¿qué es? ¿Cuál es su naturaleza jurídica? En este orden de ideas, y quise poner primero el detalle o el tema tecnológico que tenemos, nuestra actividad también ha cambiado.
Quiero... podemos observar en la utilización de plataformas tipo de Claranot, MUA, Sireno, etcétera, etcétera. Y seguramente nuestra actividad también va a cambiar más. Tenemos grandes retos como la comunicación instantánea, la inteligencia artificial, la realidad virtual, la realidad aumentada, supone un reto mayúsculo. Ante este panorama, como notariado debemos aportar lo mejor de nuestra esencia. ¿Cuál es la esencia del notariado? Ante el cambio, ¿qué principios deben de permanecer y qué principios debemos aportar en el desarrollo de estas nuevas tecnologías? Esas son las preguntas que hoy nuestros ponentes nos van a platicar, nos van a contestar. Y cedo entonces el uso de la voz al licenciado Silvio Lagos Martínez. La primera pregunta, don Silvio, se refiere precisamente a esto, a las tecnologías disruptivas. Y la misma pregunta o la forma en la cual vamos a desarrollar la reunión es una misma pregunta para los tres. Tendrán 5 minutos, un máximo de 5 minutos para contestarla. Van a ser 5 preguntas, ¿sale? La primera, don Silvio, es: desde hace algunos años hemos atestiguado la aparición de diversas tecnologías que se llaman disruptivas, que han impactado nuestro consumo y comportamiento individual y social. En este marco global, ¿qué aporta el notariado de tipo latino? Don Silvio, tiene el uso de la voz. Don Silvio, por favor, reactive su sonido. Ya lo abrí. Muchas gracias. Digo que muchas gracias, buenas tardes. Agradezco la intervención de Johan Gilman, nuestro presidente, en su introducción y también a ti, Joaquín, y a Jaime, que fueron los responsables de coordinar esta videoconferencia, y en especial a todos los compañeros que están en el interior del estado. Y para contestar brevemente esta primera pregunta, he preparado un marco jurídico para ver la evolución, el origen y la evolución del notariado. Son 7 minutos que nos va a dar un marco de referencia y punto de partida y de discusión, justamente para que observemos exactamente cómo evolucionaron la actividad notarial. Pero para contestar exactamente la pregunta que me formula el secretario, durante la negociación del tratado siempre yo señalé que la mejor aportación de la institución notarial era la certeza y la seguridad jurídica. Esa es fundamentalmente nuestra aportación al mundo en general, porque estamos hablando del notariado que opera en 180 y tantos países del mundo. Y yo quisiera entonces entrar y agradecer su atención para este trabajo que lo denominé Origen y Evolución de los Principios Rectores del Notariado. El notariado de tipo latino no nació en el papel de un boletín oficial concebido por un legislador cartesiano, sino que es producto de la realidad, de la vida misma. Surge con rasgos definidos en las ciudades italianas del siglo XII, desarrollándose y extendiéndose a los países europeos y luego americanos que reciben el derecho romano. Es por ello que el notariado es una institución permanente. Del siglo XIII hasta el presente, la sociedad ha experimentado profundos cambios y el notariado ha vivido esa larga etapa conservando y desarrollando sus características tradicionales, manteniendo y acrecentando su arraigo y eficacia en la sociedad, sirviendo a las necesidades individuales y colectivas. Los doctrinarios han señalado el origen de nuestro oficio remontándose al tabelión romano hasta Justiniano. La Edad Media define los principios que se mantienen hasta nuestra fecha. La historia lo registra con los nombres de escriba en Egipto, escriba en hebreo, tabelión en Roma y desde luego el tlacuilo en México. La Biblia en el Génesis, capítulo 23, nos relata el primer contrato de compraventa celebrado entre Abraham como comprador y Efrón como vendedor respecto del campo de Macpela frente a Mamre, señalándose los detalles del entero de la propiedad, el precio de 400 siclos de plata. La forma actual del instrumento, de la función y fe notarial son producto de la historia. Al principio, el primero carecía de fe notarial, entregándose el original a la parte.
El medioevo entendió esa fe como religiosa para luego ser laica. En la época moderna se instruye el protocolo, se distingue la fe notarial de la judicial. Señala Guattari que al comienzo la comunidad fue el sujeto activo de la función notarial, después quedó constituida en forma singular. Solo a fines del siglo pasado se distinguen los escribanos judiciales de los escribanos de registro. La evolución del derecho notarial se la debemos a las escuelas medievales. Carlomagno exige que cada obispo y abad y cada uno de los condes tengan su propio notario. En las iglesias y patios de castillos ante la comunidad se celebraban contratos que el notario volcaba en la carta. De ahí nace el Ludex Cartularius relativo a los actos que expresaban acuerdos. Según Pondé, el tabelión, antecesor romano del notario, era el individuo técnico en aspectos de derecho que redactaba documentos relacionados con la actividad privada y que ofrecía su asesoramiento jurídico. Vean cómo ha perdurado esta función durante los siglos. Justiniano en el siglo VI organiza el oficio de tabelión, imponiendo a las partes solicitar la intervención del tabelión, quien elabora un borrador del contrato, lo pasa en limpio en el pergamino que entregará a las partes, firmándolo en presencia de los testigos, concluyendo el documento con la autorización del tabelión. Este documento carecía de fe pública. Para obtenerla, tenía que presentarse ante el magistrado, que se hacía acompañar de curiales y un secretario exceptor. En el año 740, la ley octava dictada por el rey longobardo establecía que si hubiere carta redactada por escriba, firmada o signada por el vendedor y los testigos, de la cual resulta que el precio fue pagado, no podrá alterarse por ningún juramento. Esta carta es el actual instrumento notarial. Alfonso X, en la partida tercero, designó a Velasco Ñáñez como escribano público de Segovia, mandando que las cartas que escribiere de aquí en adelante en pública forma sean valederas y creídas por todo nuestro señorío y deben estar fechadas por mano del escribano público. En 1255 apareció en España el Fuero Real de Fernando III, que en su título octavo se refiere a los escribanos. Alfonso X, con las 7 partidas de los títulos 18 y 19, define qué es una escritura, cuáles deben hacerse en pergamino de cuero o de paño, cómo debe ser la carta de escribano, requisitos de la carta de venta, de testamento, publicándose según Rolandino, formatos de otros instrumentos notariales. En Francia corresponde a Luis IX el Santo, en 1270, promulgar los establishments, regulando la separación entre la fe notarial y la judicial, publicados en los estatutos del Colegio de Notarios de París. Felipe IV el Hermoso extendió las reformas a todo el país. En 1503 Isabel Se fue el audio. No, sí se oye bien, se está oyendo bien, ¿Se está oyendo bien? Sí, correcto. adelante. Perdón. En 1503 Isabel la Católica dictó la pragmática de Alcalá, leyes 13 y 16, título 25, disponiendo que cada uno de los escribanos haya de tener y tenga un libro de protocolo, que sea diligente en guardar los libros de los registros y protocolo, y que cuando hubiere de dar traslado de escrituras, lo concierte primero con el registro. Con ello se introdujo el cambio de no entregar a las partes el original que constituye el protocolo. De ahí que el notario se convierte en archivero de actos notariales y el libro de minutas. En 1512, Maximiliano dictó la Constitución Imperial sobre el notariado para corregir los desvíos y abusos de las personas que ejercían el notariado, señalando por primera vez la forma de acceso, la necesidad de la rogación y la obligación de la prestación del ministerio. Precisó los requisitos del documento notarial, cómo llevar el protocolo, reglamentando detalladamente la actuación del notario en la audiencia. La separación definitiva la dicta Napoleón en la Ley 25 de Ventoso del año 11 de la Revolución Francesa, que corresponde a 1803 de nuestra era, creando las normas que incluyeron todos los notariados latinos vigentes hasta nuestros días. El título primero trata sobre los notarios y los actos notariales. El segundo instituye el régimen del notariado, número, acceso,
cámaras de disciplinas, custodia y transmisión de minutas. El título tercero se refiere a los notarios que ejercían en ese momento el orden, método, la síntesis y la claridad terminológica, el ajuste de normas hicieron que esta ley tuviera la fuerza que constituyó el cuerpo jurídico notarial que influyó en todas las legislaciones más progresistas que se sucedieron. Se otorgó igualmente el carácter de funcionario público. Para finalizar, señalo que en 1862 España promulgó la Ley Orgánica del Notariado, que influyó en las legislaciones de Latinoamérica. Los títulos primero y segundo versan sobre el notariado, fijan la obligación funcional, su número limitado y las condiciones de acceso. El título tercero describe el protocolo y las copias que constituyen instrumento público con todas sus formalidades. El título cuarto establece la propiedad y custodia de los protocolos e inspección de las notarías. Los títulos quinto y sexto disponen el gobierno y la disciplina, los derechos y el arancel del notario. Es cuanto. Esa sería mi intervención en esta primera parte. Gracias, don Silvio. Licenciado Miguel Ángel, tienes el uso de la voz. Muchas gracias, Jaime. Un saludo para todos mis compañeros y compañeras del Estado. Muchas gracias, Johan, por tus palabras. En la medida de lo posible vamos a tratar de apoyar al colegio permanentemente. Afortunadamente, Silvio ya se me adelantó con todo el tema, ya no me dejó ningún resquicio por el cual acceder. Sin embargo, me voy a poner a precisar unos puntos para ocasionar una inquietud por parte de sus colegas. Espero lograr el objetivo. Efectivamente, el primer documento que tiene rasgos notariales y que fractura lo que se conocía está en el libro del Génesis del Antiguo Testamento. Como dice Silvio, en el capítulo 23. El procedimiento que se maneja es muy simple. El extranjero, Abraham, pide autorización a la Asamblea del Pueblo para poder comprar el terreno Macpelá a su propietario, que era Efrón. Una vez celebrada la asamblea, y si la asamblea lo aprobaba, entonces Abraham hablaba con Efrón, convinieron el precio, 400 ciclos efectivamente de plata, y se celebraba la compraventa. ¿Qué tenemos en ese primer documento? Lo que tenemos es la autoridad, vamos a decirlo así, del Estado, asamblea, que era el pueblo hitita, como garante de la celebración de la operación. Ahora traslademos al Estado moderno y ahí tenemos la participación del Estado como tutelar de la fe pública. Y en consecuencia se celebra el acto jurídico que acuerdan las partes del precio, de acuerdo al precio. Es decir, ahí tenemos el primer acto jurídico que irrumpe en la vida documental de la existencia de la humanidad hace 14 siglos o más. Ese es uno de los primeros apuntes que yo traía aquí señalados. Y partiendo de eso, tenemos tres puntales: el Estado, los particulares y la publicidad que se dio a raíz de ese acto que se celebra delante de toda la Asamblea. Concretamente así lo dice el capítulo 23. Cosa que a mí se me hace fundamental para todo el desarrollo del notariado a través de los siglos. Y obviamente, como ha ido evolucionando la raza humana, esto se ha ido perfeccionando y estamos ya perfeccionándolo actualmente con las tecnologías disruptivas, como menciona Jaime, porque si no, no estaríamos platicando en este momento por la pandemia, estaríamos en una reunión en el Colegio de Notarios hablando, es decir, ya estamos aplicando la tecnología, ya estamos haciendo uso del derecho de la tecnología para poder desarrollar nuestra actividad en los hechos. Entonces, considero que la mejor aportación del notariado para aceptar las tecnologías es aceptar las tecnologías como vienen, desde luego, con base en el derecho informático que tendrá que regular la certeza que él debe dar
a la función notarial. Nosotros como notarios, en mi concepto, no debemos separarnos de los principios del notariado latino. Es decir, tenemos que ser muy cuidadosos de aplicar perfectamente bien esos principios para que la tecnología nueva, usándola, pueda lograr un testamento por medios remotos, por ejemplo, o un otorgamiento de un contrato entre gentes de Chihuahua y Sonora, o de Chihuahua y Veracruz. Necesitamos aceptarlo y movernos hacia la modernidad, porque de lo contrario, pues nos vamos a rezagar. Cosa que no ha ocurrido a través de los siglos, como ya mencionó Silvio, la escuela de Rolandino en el siglo XIII, posteriormente se solidifica en los siglos XVIII y XIX, con la ley de Ventoso, con el derecho español, con la ley de partidas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el notariado siempre ha estado en evolución, siempre ha ido al ritmo de los tiempos que nos marca la evolución humana, y creo que de ahí no nos debemos apartar. En mi concepto, la mejor aportación es no cerrar la mente a la evolución y obtener los mejores resultados de la tecnología. Es por lo pronto lo que yo puedo decir. Gracias, Miguel Ángel. Tiene el uso de la voz el licenciado Joaquín Tiburcio Rodríguez. Licenciado Tiburcio, tiene que su audio no se escucha. Listo. Listo. Me había equivocado de ratón. He escuchado con atención a mis dos queridos amigos y colegas en hacer una pequeña semblanza de lo que es la existencia del notariado. Pero yo me voy a atener a la primera pregunta que dice que desde hace algunos años hemos atestiguado la aparición de diversas tecnologías disruptivas. Tenemos que empezar por averiguar primero el significado de disruptivo, que es un cambio radical. Es un producto, una innovación que produce una ruptura en el desarrollo de la actividad para propiciar una renovación radical. Y yo voy a centrar mi ponencia para hacer una recopilación del hacer del notario propiamente. ¿Qué es lo que hace el notario? El notario pone por escrito los acuerdos a que lleguen dos personas. Una persona que compra y una persona que vende. Pongo un ejemplo lo más simple posible. En ese quehacer, el notario ha transitado por diversas etapas tecnológicas que han quedado plenamente identificadas en esta notaría a mi cargo. Desde su inicio, la primera escritura se hizo el día 26 de febrero de 1941 y en forma manuscrita se transcribió en el libro del protocolo, que en aquel momento era del sistema cerrado. Esa es la última escritura que se hizo a mano, vamos a decir, fue el 28 de mayo de 1957. Para entonces apareció la máquina de escribir y se aplicó inicialmente
a la expedición de los testimonios. Las escrituras del protocolo seguían siendo a máquina. Se inventó una máquina de escribir en que las teclas no corrían en forma horizontal hacia el rodillo con el papel. En este caso, las teclas corrían verticalmente, lo que permitía introducir el libro del protocolo en la máquina de escribir directamente sobre él. Ese sistema, la primera escritura que se hizo el 1 de junio de 1957 y la última el 8 de junio de 1962. Apareció la gelatina y las oficinas se empaparon de color morado. Se aplicó para imprimir las escrituras en el protocolo y para expedir los testimonios. La primera escritura bajo este sistema de gelatina se hizo el 9 de junio de 1962 y la última el 28 de julio de 1980. En el interín se evolucionó hacia una máquina llamada Flexowriter o algo así, de patente holandesa, en que las teclas perforaban una cinta de papel tipo de linotipo y posteriormente ese rollo era leído por la misma máquina y se repetía todo lo que ahí se había escrito. Se continuaba usando el uso de la gelatina para imprimir en el protocolo. Para aprender a utilizar la gelatina, me trasladé a la Ciudad de México con dos buenos amigos de mi señor padre y notarios, don Mario Monroy y don Eugenio Ibarrola. Tenían un despacho en el cual existían 3 notarías al mismo tiempo y hacían la friolera de 50 escrituras diarias bajo ese sistema de la gelatina. Posteriormente aparecieron unas tarjetas magnéticas de la empresa IBM que podían capturar hasta 5,000 caracteres, algo que nos movería a risa actualmente. Otro paso importante fue la aparición del offset. La primera escritura que se hizo bajo este sistema fue el 13 de agosto de 1980 y la última que se realizó en este sistema fue el 23 de septiembre de 1997. Para actualizar y saber utilizar esa verdadera imprenta en que se convirtieron nuestras notarías, acudí con el buen amigo y notario Ignacio Morales Lechuga, quien me enseñó el sistema y la manera de emplearlo. Las notarías se convirtieron totalmente en imprentas. Posteriormente aparecieron las computadoras y el Word, que luego fue sustituido por el Windows. Por último, apareció el Internet y con fecha 25 de septiembre de 1997 se imprimió la primera escritura en el protocolo abierto y se abandonó ya el sistema de offset. Toda esta explicación tecnológica está orientada exclusivamente para plasmar las escrituras en el papel. La taquigrafía fue quedando en sus orígenes, pues
se llamaba a la secretaria, se le dictaba la escritura y estas la tomaban en taquigrafía. Esta fue quedando obsoleta y en consecuencia las secretarias, quienes originalmente tenían básicamente una preparación adecuada a esa época, saber leer, escribir a máquina y dominar la taquigrafía. No menciono esto en forma despectiva. Su trabajo fue invaluable para el ejercicio de la actividad notarial. En esa época, el notario dictaba la totalidad de las escrituras. También esto fue evolucionando. Al ir creciendo el volumen de trabajo, yo les dictaba a la secretaria el preámbulo y la cláusula primera de la escritura, es decir, la esencia del contrato, como son las partes contratantes, la naturaleza del acto jurídico, el objeto, la descripción del inmueble con todas sus características y el precio. Luego la secretaria la terminaba, me traía el borrador completo para su revisión personal. Después de autorizarlo, se imprimía en el protocolo la firma de las escrituras, siempre eran formalizadas ante la presencia del notario. Actualmente, las secretarias, voy a llamarlas así por una mera asociación de ideas, son normalmente estudiantes o licenciadas en Derecho y hacen el proyecto de las escrituras en forma total. Esa es mi contestación y mi aportación al desarrollo de estas tecnologías que fueron marcando una diferencia abismal entre un proyecto y entre un sistema y el siguiente. Muchas gracias. Adelante, Joaquín, con la siguiente pregunta. ¿Qué tal? Pues buenas tardes a todos nuevamente. La verdad es un placer tener a mi papá aquí al otro lado de la computadora, escuchando pues toda esta historia que a mí me tocó parcialmente llenarme en algún momento de las manos de morado, así que de alguna manera pues ya también tengo mis añitos. Licenciado Miguel Ángel, licenciado Silvio, bienvenidos nuevamente. Y les voy a poner un contexto generalizado de dónde estamos ahora. Sin lugar a dudas, el negocio jurídico ha evolucionado, apuntalado por economías de primer mundo y emergentes, a veces erráticas e imprevisibles, altamente dependientes de la circunstancia y de la noticia pronta. Un mundo globalizado, es fácil decirlo, un mundo globalizado, esquemas de inversión de espectro amplio, muchas veces pulverizado por inversionistas que no tienen rostro. Un mundo direccionado y a veces sometido por grandes conglomerados multinacionales y organismos no gubernamentales. La personalidad o la entidad país se va desvaneciendo. Una sociedad integrada y a la vez dispersa. Una sobresaturación de información al alcance de la mano y en pocos minutos. Todo el conocimiento humano, histórico y actual. El uso y abuso de las plataformas digitales. Una nueva mentalidad, siempre ágil, prácticamente de flashazo, de intensa captura de imagen y poco contenido, con lenguaje simple, concreto, resolutivo en todos los sentidos. Un factor humano sumamente intenso, exigente, conocedor, altamente tecnificado y una conducta global estresante, demandante e impersonal. Eso es lo de hoy. Suena caótico, pero eso es lo de hoy. A los ponentes y con su gran experiencia, con todo lo que han vivido a través de su trayectoria profesional y desde el punto de vista de su matiz personal, la pregunta es, ¿cómo definirían la esencia o naturaleza del notariado? ¿Qué principios consideran inmutables?
¿cuáles serían los ajustes de la función notarial para adecuarse a estos tiempos? Adelante, licenciado Silvio, por favor. A ver, ahí está. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, pues primero que nada, una gran intervención de mis compañeros Miguel Ángel Salgado y Joaquín Tiburcio. En realidad, diría yo que nuestra época está siendo caracterizada por los cambios en todos los sentidos. Nosotros representamos y ejercemos nuestra profesión cotidianamente en asesorar, en orientar a los clientes, a la sociedad en su conjunto, en aquellos actos jurídicos que ellos desean realizar. Y desde luego, la naturaleza del notariado es una naturaleza fundamentalmente en el ámbito privado, cuando uno asesora a las partes. Es fundamental, es un gran, es un acto fundamental cuando estamos solos con los clientes, orientándolos. El cliente viene y te deposita su problema, su preocupación, la forma que él está viendo, está visualizando cómo va a repartir sus bienes o el acto jurídico que ya concertó con el comprador. Entonces, estos principios deben ser inmutables. Y desde luego aquí se pone enfrente de ello la forma, el método que nosotros vamos a utilizar para lograr realizar ese acto jurídico. Y es en donde aparecen todos estos avances tecnológicos. De tal manera que yo dividiría una parte que es la esencia del acto jurídico, que es la asesoría, es la presencia de las partes con el notario, es el asesoramiento y luego la realización de este acto jurídico para convertirlo en el espacio y el tiempo perdurable para que pueda enviarse al registro público. Ahora, el reto para nosotros está siendo pues, esta presencia de los medios electrónicos, las herramientas con las cuales nosotros estamos realizando nuestros actos jurídicos. Y lo que yo veo aquí más importante para nosotros y de preocupación es realizar actos jurídicos a distancia, porque lo fundamental, la certeza jurídica, la fe del notario, diciendo que ante él comparecieron las partes, otorgaron el acto jurídico, se leyó, se explicó y firmaron cuando el nuevo esquema de comunicaciones permita que una persona esté fuera del país inclusive o dentro del país pero en ciudad distinta. El reto es saber si realmente él, bajo su total plenitud de conocimiento, otorgó el acto jurídico o está viciado. Creo que esa es la parte más difícil para los notarios que se nos va a presentar. Es obvio que se está evolucionando para que tengamos actos jurídicos a distancia, pero aquí es donde habrá que introducir todo un esquema completo de ello, así como el registro de la firma que se va a usar, ante quién se va a certificar esa firma, quién nos asegura que esa firma electrónica corresponde verdaderamente al vendedor, que es el que va a transmitir el bien que en ese momento se nos está planteando. De tal manera que fundamentalmente tenemos que atender pues a la parte tecnológica que va a auxiliar la labor del notario para poder realizar ese acto jurídico que se nos ha planteado. Sería mi comentario en relación con esta pregunta número 2. Muchas gracias, don Silvio. Adelante, licenciado Miguel Ángel.
Bien, voy a poner en contexto lo siguiente. Estamos hablando de dos situaciones diferentes. La primera es el cumplimiento de nosotros como notarios para dar certeza jurídica a los actos que ante nosotros pasen. Y la segunda es la forma en que vamos a cumplir con esa fe y esa certeza jurídica. Si partimos de la definición de derecho notarial, que es una rama del derecho público, subjetivo por su independencia, certeza y permanencia, y parcialmente adjetivo por su ritualismo, es decir, formalismo, en su aplicación es preventiva para dar seguridad a las relaciones sociojurídicas de los particulares con la debida aplicación de las diversas disposiciones legales, tanto en materia del contrato respectivo como tratándose de la ley de notariado, la materia fiscal, la materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como con el derecho informático ingresado, como dice Silvio, en una legislación nuestra para poder tener la certeza de lo que está ocurriendo. De alguna forma, ya tenemos información de que hay una firma electrónica simple y una firma electrónica avanzada, que la firma electrónica avanzada no es falsificable. Tenemos ciertas certezas. El problema es que en el tema informático tenemos una incertidumbre permanente de la seguridad, que es a lo que apunta nuestro amigo Silvio. Y tiene razón. ¿Cómo vamos a saber si la persona que está poniendo su firma electrónica en Europa para hacer un acto en Orizaba o en Jalapa no está coaccionado? No, realmente es su voluntad. Si realmente tiene capacidad jurídica para celebrar el contrato. Quizá ya estén usando su firma electrónica su auxiliar, su secretaria, su contador o su familia. Entonces, eso nos va a dar mucha incertidumbre. Desde luego, eso no me cierra la mente a aceptar que se modifique nuestra legislación. Ya hay certificadores de firmas electrónicas avanzadas que hay que aprovechar y hay que, así como la gente tiene la certeza de la fe pública notarial, tendrá que haber una fe pública certificadora de las firmas de los titulares de las mismas, para dar certeza a lo relativo a la firma. En cuanto a la voluntad de las partes, eso es un tema muy diferente. La voluntad de las partes puede estar viciada de muchas formas, y más en estos tiempos, como hemos podido observar, de delincuencia organizada, en donde secuestran a una persona, firman un protocolo y después lo matan. Entonces, la verdad, el tema fundamental es saber con certeza la capacidad y la certeza de lo que quiere hacer una de las partes. Al término de mi exposición, yo voy a hablar de ese tema, el problema de la voluntad del individuo, de la mentalidad de las personas, para ver qué quieren hacer y cuál es su alcance de lo que quieren hacer. Y esto es muy importante porque, desde luego, en ciudades chicas tenemos más posibilidad de hacer pocas escrituras y, por lo tanto, más contacto directo con el cliente. Y entonces yo me enfoco mucho al comportamiento de los clientes, desde el comportamiento corporal hasta lo que me expresan verbalmente, y lo que no me expresan de ninguno de los dos problemas se los interrogo para poder tratar de armar un acto jurídico adecuado a sus inquietudes. Por eso, regresando al tema y sin apartarme de él, Silvio tiene razón. ¿Cómo vamos a tener la certeza cibernética correcta de que se está actuando libremente y conscientemente de lo que se está haciendo? Esa es la gran pregunta, que es lo que hay que buscar la forma de meterlo en la ley del notariado a la limón con la ley informática. Si no, no va a ser factible poder llevar a cabo un testamento de una persona en Orizaba que viva en Chihuahua, en mi concepto. Ahora bien, en los principios fundamentales, yo creo que debemos ser muy escrupulosos, muy cuidadosos. Primero, el principio de rogación. Sin el principio de rogación no podemos actuar. Segundo, recibir la información de los clientes para ver qué acto o qué cosas quieren realizar
porque muchas veces ni ellos saben lo que piden, y posteriormente seguir nosotros con nuestra autonomía profesional y la imparcialidad para llevar a cabo el acto. Si no cuidamos estos detalles, nuestros instrumentos no van a tener la eficacia y la eficiencia. Por otro lado, necesitamos, obviamente, que la honestidad profesional sea la triunfante en nuestra actividad profesional, porque muchas veces nos atrevemos a hacer actos jurídicos de los cuales no tenemos ni la más remota idea, y los estamos haciendo porque somos notarios y tenemos la verdad legal. No es cierto. Tenemos que ser muy honestos profesionalmente para poder desarrollar el trabajo. De lo contrario, pues ya vemos las consecuencias en los juzgados, porque a final de cuentas el sistema notarial, desde su inicio hasta nuestros días, es un derecho de paz, es un derecho normal. El anormal es el del litigio, el que lleva a conflicto. El derecho normal es el derecho que hacemos nosotros los notarios, y hay que fortalecer ese esquema. En mi concepto, debemos seguir buscando, partiendo de la ley del notariado, de la ley que se reforme. Ya hay por ahí un proyecto que me llegó que hay que estar revisando. Tenemos que seguir cuidando todos y cada uno de los principios del notariado latino existentes, cuidarlos y cumplirlos, y buscar cómo incorporar ese derecho cibernético a nuestra legislación para que todos tengamos, por un lado, la certeza de que lo que estamos haciendo es correctamente posible, y por otro lado, dar la seguridad a la sociedad, que es para la cual está hecho el notariado. Por el momento es lo que puedo comentar. Muchas gracias, licenciado Miguel Ángel. Por ahí comentaba el doctor Márquez, que ya lo vi por ahí, nos saludamos al doctor Márquez, que decía que la esencia del notariado y su función es la misma, lo que cambia es la técnica, tal como usted lo indicó, licenciado Miguel Ángel. Adelante, papá, tu intervención sobre esta pregunta. Si puedes reactivar el audio. ¿Ya? Contestando la segunda pregunta, por lo que hace a la esencia del notario y sus principios, yo sostengo vehementemente, debe atender personalmente a los clientes, asesorarlos y culminar su actuación con la redacción del instrumento o escritura, la cual debe ser firmada en su presencia y autorizada con su sello y firma. Esos principios son inmutables. Cuando al cliente lo atiende un abogado, cuando éste redacta la escritura y se pasa al protocolo sin pasar por la supervisión del notario, se pierde totalmente la esencia de la función. En base a esta consideración y con respeto, tengo mis reservas acerca de los supernotarios. Se tramitan en sus oficinas cientos de escrituras, dan clases en la universidad, escriben libros, dictan conferencias a lo largo y ancho del país. Yo me pregunto, ¿a qué hora son notarios? Volviendo a su esencia, firmada la escritura termina la actuación del notario y se pasa al ambiente administrativo, el cual queda en manos del personal adecuado para esa función. Presentación de avisos y declaraciones, pago de impuestos, integración del testimonio y la recopilación de los documentos que integran el apéndice o legajo. Y volvemos a la actuación esencial del notario, la firma del testimonio. Sin embargo, el gobierno en sus tres ámbitos, federal, estatal y municipal, llegó a la siguiente conclusión. El notario conoce el negocio, tiene la información completa del mismo, los datos personales, su objeto, el precio, etcétera. Por lo tanto, nos impuso la obligación de calcular y retener y entregar
el importe de los impuestos y derechos. Es decir, nos redujo al triste papel de ser sus cobradores de impuestos, para asegurarse de que no les vamos a fallar, y dio un concepto diabólico. El notario es deudor solidario por el importe de esos impuestos y derechos. Perdón, considero, antes de seguir, quisiera aclarar, perdón. En cuanto a la última pregunta, ¿cuáles estarían de esos conceptos sujetos a cambiar? Yo contestaría que de esos conceptos elementales, ninguno. En esta etapa de nuestra historia que han aparecido diversas corrientes que se intitulan ideologías, me vienen a la cabeza algunas de ellas: la del género, la de la rapidez, de la modernidad, del dinero, de la espiritualidad y tantas otras. Antes de seguir, quisiera aclarar un punto. No me opongo a la modernidad o a la rapidez de nuestra función. Esto ha quedado demostrado en el primer apartado. Sin embargo, hay notarios que tratan de ampliar el rango de actividad del notario. Por ejemplo, en esta materia novedosa, la mediación. Otro ejemplo serían en los actos estrictamente del derecho civil y familiar, como son los matrimonios y los divorcios. Actividades que no tienen ninguna relación con la esencia del notariado, pues pertenecen a otro tipo de funcionarios que deben de estar debidamente preparados psicológica y legalmente para esa actividad específica. Considero que con esas propuestas se persigue más que el interés de ayudar a la sociedad, el ampliar el campo de las oportunidades de trabajo para obtener una mayor remuneración. Por ejemplo, el notario asesora a las partes, las motiva a limar diferencias y hasta ahí. No puedo meterme a opinar quién tiene la razón, si el comprador o el vendedor. El notario pone por escrito lo que convengan las partes. El mejor ejemplo del que estoy enterado en ese sentido es el arbitraje en el béisbol de las ligas mayores. El jugador quiere ganar tanto dinero. El club le ofrece otra cantidad. El árbitro tiene que escoger una de las dos opciones. No hay mediación. En nuestra idiosincrasia mexicana, la mediación la entendemos como un acercamiento entre las dos posiciones hasta llegar a un justo medio. Eso es lo que hace el notario, sin que tenga que emitir una sentencia diciendo quién tiene la razón. Gracias. Más, Jaime. Bien, vamos con la tercera pregunta y otra vez vuelvo a dar un poquito de contexto. Seguro muchos de ustedes habrán oído la noticia hace algunos meses de que en España, una de las oposiciones más duras que hay para acceder al notariado, un joven y su esposa de 24 y 27 años se convirtieron en los notarios más jóvenes en haber ganado una oposición en aquel país. ¿Qué consejo le darían a jóvenes de esta edad que van a ingresar al notariado? Adelante, don Silvio. Muchas gracias. Cierto es que estamos ante muchas tentaciones, porque también hay casos en donde
le pagan a alguien para ir a presentar un examen, en el caso de la Judicatura Federal, que después descubrieron que alguien que había resuelto el examen pues no era el sustentante, sino el emergente, ¿no? Entonces, estamos frente a muchas tentaciones que el notario tiene que vacunarse para que esto no suceda. Yo lo primero que recomendaría a los compañeros en general, desde luego, es la disciplina del estudio, estudiar la actividad, los antecedentes de la actividad notarial, conocerla para poder estar en condiciones de ser un buen notario, atender personalmente a los clientes, actuar con imparcialidad. Esto es muy importante. La sociedad a veces percibe que yo busco al notario para que él esté a favor mío, en contra de la opinión de otro notario. No, creo que ahí estamos teniendo una percepción muy lejana de la realidad. El notario debe actuar con una gran imparcialidad, debe actuar con honestidad y debe actuar con ética. Esto implica cuidar celosamente los principios de escuchar a los clientes, asesorarlos, aplicar la ley que sea sujeta de ese acto jurídico que se está solicitando para que cumplamos cabalmente con la ley y con nuestra función de orientar correctamente a las partes para que puedan obtener el objetivo que buscan. Yo sostengo que el notario no nace, se hace. Nos hacemos cotidianamente. Los quienes hoy estamos actuando como panelistas, hemos tenido todas las experiencias habidas y por haber, y todavía la que nos falta, porque nunca deja uno de aprender, sobre todo ahora con esta modalidad de que todo lo quieren para ayer, rápidamente, y por otro lado, cumplir con todos los requisitos que la ley nos señala para ese acto jurídico. Tal parece que la autoridad lo único que piensa que debe hacer son poner requisitos. Ya nos imponen requisitos en las oficinas de gobierno para municipales, para cobrar, para desahogar los temas catastrales, las visitas, los criterios que campean en los registros públicos en donde hacen nugatorio el Código Civil, no quieren registrar actos jurídicos porque ellos consideran que se violó una ley o no se aplicó correctamente aquella disposición. De tal manera que lo más importante es actuar con ética, con honestidad y con una gran imparcialidad para realmente atender a la sociedad en su deseo, en su reclamo de orientación. Sería mi comentario para esta pregunta. Gracias, don Silvio. Adelante, Miguel Ángel, tienes el uso de la voz. Con mucho gusto. Yo recomiendo a los jóvenes abogados que estudien a fondo para que conozcan la historia de la ciencia notarial, para que cuando sean notarios sepan el por qué se trabaja de esta forma, ya que de ignorarlo frecuentemente cometerán errores en su labor. Segundo, que esté muy atento porque tenemos el honor de ser notarios, el honor de ser artesanos jurídicos para cada uno de nuestros instrumentos, pero al mismo tiempo tenemos una carga de responsabilidad que deriva de las leyes que tenemos que aplicar. Por ejemplo, Código Civil, por ejemplo, como prestador de servicios profesionales, por ejemplo, Código Fiscal, como ya sentó nuestro amigo Joaquín, en cuanto a la responsabilidad solidaria, como por ejemplo la misma ley del notariado que nos impone sanciones por el incumplimiento de nuestro trabajo, como es la ley de recursos de procedencia ilícita. En fin,
Si no tenemos un estudio suficiente para poder entender que tenemos una responsabilidad enorme en cada documento notarial que hagamos, entonces vamos a estar muy mal como notarios y vamos a hacer un mal servicio para la sociedad y vamos a echar por tierra el prestigio y la imagen de nuestra función. Por lo tanto, esto lleva a la conclusión de que debe ser un excelente profesional del derecho. De otra forma, que no se atrevan a tratar de ser notarios si no hacen conciencia, primero de la desinformación que tienen y después de las consecuencias legales que trae para su persona y para la sociedad en general el no estar debidamente preparado. Y una cosa adicional, que tengan vocación de servicio a la sociedad, que fue para la que está creada el notariado. Y regresando un poquito al pasado, no es muy puntual lo que dice Joaquín, según mi criterio, porque si vemos las leyes españolas, el notario era un recaudador de impuestos desde aquellas épocas. Nosotros no somos recaudadores, somos calculadores y enteradores. Pero desde la época del siglo XIX, siglo XVIII y antes, era, entre otras cosas, para captar recursos fiscales. Por el momento, es lo que puedo comentar. Gracias, Miguel Ángel. Don Joaquín, tiene el uso de la palabra, por favor. ¿Qué recomendación les haría? Que se preparen no solo en el aspecto intelectual, que será una constante para el resto de sus vidas, y además mentalmente. Me gusta pensar que la figura más parecida a la del notario es la del abarrotero. El dueño de la tiendita se mete detrás del mostrador a las 7 de la mañana y termina a las 10 de la noche. Esa es la vida del notario. Una entrega total. Por eso no puede ser litigante y estar en el juzgado, o agente aduanal y estar en los puntos de embarque, o mediador y estar en audiencias interminables. El otro peligro del que me gustaría advertirles es la repetición. Aparentemente siempre se hace lo mismo. Y eso crea confianza y relaja la atención del negocio. Por eso aparecen la mayoría de los errores. Trabajé los 3 últimos años de la universidad en Jalapa, en el despacho de don Rafael Luengas, notario público número 2. En mi concepto, considero que es uno de los profesionistas más ordenados que he conocido. La organización de su trabajo, de su oficina, son ejemplos que he tratado de copiar en mi vida profesional. Pasamos gran cantidad de estudiantes por esa oficina y cuando terminamos nuestros estudios y le informábamos que nos retiraríamos, nos hacía un examen. Si no lo pasabas, no te permitía que te retiraras y te pedía que te quedaras aprendiendo unos meses más. Como yo soy hijo de notario y me perfilaba para llegar a hacerlo, no me hizo examen. Me dio unos consejos entre los cuales recuerdo. Voy a emplear las palabras textuales y pido perdón. Haz tus escrituras chiquitas. Entre menos palabras emplees, menos pendejadas dices. Nunca realices una actividad a sabiendas que es ilegal. Si lo haces, no solo lo sabes tú, pretendiendo que nadie más lo va a saber. Además lo sabe tu cliente y quedas en sus manos de que no se lo vaya a propagar. Siempre cobra tus honorarios, aunque por ciertas causas cobres poco. Si no lo haces, estás cometiendo una actuación
que agravia a tus demás compañeros. Es una falta de lealtad. Gracias. Bueno, pues muy interesante las ideas de los tres. Y bueno, les quiero compartir para dar ese contexto que dice Jaime. Yo creo que todas las etapas del notariado y en la preparación de cada sustentante pues son interesantes, son bonitas, llenas de experiencias. En lo particular, que soy de la camada del 98 y Johan me acompañó, y muchos notarios reconocidos y grandes amigos, tuvimos la fortuna de tener maestros como los tres que están ahora en la ponencia, y pues son gente de verdadera vocación notarial, que han vivido y hasta de alguna manera hasta romántica, sufrido el notariado por la cantidad de obligaciones y presiones que tenemos todos los días. Esta pregunta, más que técnica, es una pregunta personal. ¿En qué radica la satisfacción de ser notarios? Es decir, ¿de qué se sienten más orgullosos de ejercer el notariado? Y vinculado a otra pregunta, si pudieran tener la oportunidad de transportarse atrás, ¿volverían a elegir esta profesión? A materia de, pues de chiste, ¿no? Yo con mis hijas que de repente me ven muy estresado, les comento que tal vez si tuviera la oportunidad de, la alternativa de volver a pensar de qué me voy a dedicar, les digo que de pescador, me encanta el mar, ¿no? Pero no, necesariamente tendría que decir que del notariado. Adelante, licenciado Silvio. ¿De qué se siente usted orgulloso a lo largo de su trayectoria profesional de ejercer el notariado? Muchas gracias, Joaquín. Pues tu papá removió muchos sentimientos, muchas vivencias que fueron comunes. Él las vivía, desde luego, tu padre es algunos años, iba antes que yo en la facultad, pero finalmente contemporáneos y participamos en todas las actividades de una Jalapa muy pequeña. Yo trabajé con el maestro Fernando Fin y casi puedo señalar que, perdón, ¿me escuchan bien? Sí. Ah, perdón. Puedo decir que las recomendaciones que el licenciado Luengas le dio a Joaquín y que las ha aplicado muy bien en su vida porque es un gran notario, no las repetía el maestro Fin también, cada quien en su estilo. Él estaba muy preocupado cuando tenía en sus manos una escritura muy larga y decía cuántas tonterías se incluyeron. Sean concretos, sean exactos, solo deben quedar las cláusulas relativas al acto jurídico que van a plantear. Eso es algo fundamental que hemos aplicado en nuestra profesión. Y desde luego, la satisfacción más profunda que yo siento es cuando el cliente te agradece, te agradece la orientación, cuando tú con tu vocación de notario, porque es un apostolado, puedes orientarlos y te muestran agradecimiento en aquello que les atribulaba. ¿Cuántas veces platicamos con el testador o la testadora que durante muchas madrugadas estuvo cavilando cómo resolver un tema de la repartición de la herencia y con tu orientación pueden encontrar la solución o la salida de aquello, ¿no? Creo que del punto de vista humano, lo más importante es esa relación con tu semejante y que te permita, no en un grado de un nivel superior, sino de poderle aportar, apuntar la solución a aquel problema que les agobia. Creo que esta es una de las cuestiones más importantes, el sentimiento humano, y luego cuando te los encuentras y te expresan su reconocimiento a tu orientación o a tu calidad. Y lo otro, hablarle siempre con verdad. Apena mucho cuando vienen clientes y te dicen,
es que en aquella notaría no me cobran el impuesto, no me cobran ese traslado, o no me cobran el impuesto federal. Tal parece que el notario es un promotor de una prerrogativa que la ley de impuestos sobre la renta le da a quien vende una casa. Entonces, yo me quedo ya callado, no tengo palabras para argumentar cuando te dicen, es que me dice que no, le digo, bueno, pues si tú ya vienes con esta información de que ya no te cobran, pues adelante, de acuerdo con la ley, a ti te corresponde un impuesto pequeño, pero te corresponde un impuesto. Entonces, no claudicar en el deseo de tener recursos o tener más clientes sobre la base de partir de una información errónea, ¿no? Pero lo más importante es llegarle la posibilidad de entrar en la mente de esa persona, de ese cliente, y poder orientarlo para resolver los problemas que en ese momento le están agobiando. Sería mi comentario para esta pregunta. Gracias, licenciado Silvio. Miguel Ángel, ¿qué tal? Adelante, por favor. Muchas gracias. Mi mayor satisfacción como notario es haber sido hijo de un notario público, honesto, serio y muy profesional. ¿Y por qué es la mayor satisfacción? Porque a la fecha, después de 43 años de fallecido, sus clientes vienen buscándolo para hacer un trabajo notarial nuevo. Ya se pueden ustedes imaginar la edad de esas personas. Eso es lo que me llena de satisfacción, orgullo respecto de la conducta profesional de mi padre, en primer lugar. Segundo, la oportunidad que me dio el ser notario, el poder tener compañeros de profesión que me han invitado a estudiar más los problemas que ellos plantean para tratar de dar un mejor servicio. El cúmulo de compañeros notarios que me han auxiliado para ir tratando de ser un mejor exponente de la actividad es la satisfacción más grande que puedo tener, y decir que tengo buenos amigos como Silvio, como Joaquín, como Pancho, como Toño Márquez, como Gregorio, como Alberto Vázquez, etcétera. Un sinfín de colegas, Carlos Almerón, Noemí, en fin. Esa satisfacción no me la quita nadie, y de hecho yo promuevo mucho el que nos reunamos una vez por semana para efectos de intercambiar ideas. Y siempre estamos aprendiendo alguna cosa rara, alguna cosa nueva, o nada más reforzamos lo ya entendido. Por otro lado, el diario enriquecimiento profesional de conocer la naturaleza humana y tener oportunidad, con base en ese conocimiento de su naturaleza, para elaborar sus instrumentos adecuadamente, dado el vasto y complejo andamiaje jurídico que actualmente tenemos que sortear para poder aterrizar una escritura. Como bien dice Joaquín, no debemos perder esa esencia. Por el momento es lo que yo puedo comentarles. Gracias, licenciado. Adelante. ¿Qué satisfacción le ha proporcionado ser notario? ¿Están orgullosos de serlo? Pensando solo en la material, me ha proporcionado la capacidad económica para atender con mucha amplitud las necesidades de mi familia, en todos los sentidos: casa, habitación, sustento, educación de los hijos en buenas escuelas, medios de transporte, vacaciones, y la oportunidad de poder ayudar a otras personas e instituciones. En la intimidad, realmente me llena de mucha satisfacción el pensar que el notario es y soy un apóstol de la verdad. No la presumo o me creo superior. Simplemente la defiendo en cada escritura con las palabras: doy fe, mi firma, mi sello y mi honorabilidad.
Esa es mi fortaleza. Ese es mi orgullo. Una tarde pasé un buen tiempo en una plática muy bonita, en una discusión con el licenciado don Antonio Campillo, notario, político, funcionario público, liberal, y la discusión versó sobre los requisitos que se necesitaban y las cualidades que se necesitaban para ser notario. Él defendía la postura desde el punto de vista de su formación legal, de que cumpliendo con los requisitos que señala la ley de notariado, eres notario. Y mi posición fue más allá y le dije, falta un requisito fundamental: tener vocación. Cuando he visto cómo se desarrolló la terminación de la actividad del gobernador, que aumentó de 180 a 300, casi 70 notarios en el estado, y que después de haber obtenido su nombramiento de notarios, varias decenas de esas personas pidieron autorización para separarse de la actividad notarial y seguir contribuyendo con el gobierno. Eso no es vocación. Y al no tener vocación, no puedes tener amor. Y al no tener amor, no puedes tener entrega. El notario necesita de personas que se pasen detrás del escritorio peleando por la seguridad de sus clientes. Ahora, ya con la edad, disfruto más una escritura cuando le regularizo su título de propiedad a una persona de muy escasos recursos económicos, a cuando hago una escritura por un montón de millones. ¿Por qué? Porque en ese acontecimiento tan sencillo está la vida de esa persona y de su familia. Eso creo que es vocación. Con esto termino y yo luego voy a hilar varias ideas, empleando lo que me queda aquí de tiempo, contestando la quinta pregunta. Muchas gracias. Gracias. Adelante, Jaime. Gracias, don Joaquín. Y la última pregunta para los tres es una pregunta creo que muy íntima y que nos dará mucha luz de su personalidad. Mencionen, por favor, alguna experiencia que los haya impactado como notarios. Don Silvio, por favor, tiene uso de la voz. Muchas gracias y desde luego ha sido un honor participar en esta videoconferencia, un tema realmente importante. Pues una experiencia como notario, viví toda la parte de la negociación del Tratado de Libre Comercio, donde había que estar cotidianamente defendiendo la institución frente a la visión que los economistas tienen del notariado.
tuvimos que luchar, el secretario Serra Puche en alguna etapa tuvo una relación con un notario del Distrito Federal en relación a la sucesión de su padre. Y cada vez que tenía oportunidad, lo hacía en términos muy negativos de la tramitología, de la forma como lo habían tratado. Entonces, un reto personal fue no solo con él, sino con Herminio Blanco y todos los economistas que estaban en el entorno de la negociación, hablar de las bondades de la institución notarial. Y desde luego, haber logrado esa reserva de que solo los mexicanos por nacimiento pudiéramos desempeñarnos como notario. Creo que esa fue una de las satisfacciones más importantes desde el punto de vista del ejercicio de tu actividad como notario, sin que sea propiamente una actividad notarial, pero sí una extensión de ella para poder lograr aquella reserva. Hoy tenemos un nuevo tratado, una evolución del Tratado de Libre Comercio, el NAFTA por el TEMEC, y desde luego perdura esa defensa, esa actividad que pudimos colocar allí. De tal manera que como experiencia que tienes, que guardas en especial por lo que significó, fueron 2 años y medio de negociación, fue esa. Y la otra está en el ámbito personal, en el ámbito privado, cuando tienes satisfacción de ayudar en general, pero en particular a quien más lo requiere, la gente más modesta, que lo único que tiene es a veces su patrimonio y está en juego por alguna razón. Entonces, cuando tú puedes actuar y ayudar a esa persona para que logre su objetivo, creo que en el ámbito personal esa es la mayor paga que nosotros podemos recibir, el agradecimiento, el reconocimiento a tu trabajo, a tu honestidad, a tu profesionalismo, a la paciencia para atender a los clientes y orientarlos. Creo que desde el punto de vista humano, personal, creo que para todos es esa satisfacción del deber cumplido, del poder ayudar, orientar, apoyar a quien más lo necesita. Sería mi comentario para esta pregunta. Gracias, don Silvio. Miguel Ángel, me he dado cuenta que te está hablando de tú, pero es que si no me regañas, entonces... Así es. Somos colegas, somos iguales, no hay por qué hablar de usted a pesar de la edad tan viejo que estás. Muy bien. Muy bien. Bueno, adelante, por favor, Miguel Ángel. A ver, Jaime, yo lo que quiero decir respecto de este tema es que es muy difícil, después de 42 años de estar desempeñando la función, tener referencia de qué me ha impactado más en términos de algún asunto. Puedo presumir de que emití obligaciones privadas para cotizar en bolsa, puedo presumir que hice una sustitución de deuda pública por inversión extranjera de una empresa en la época en que solamente se emitía el 51% del capital mexicano y 49% extranjero, a convertirlo a 100%, pero eso es irrelevante. Para mí lo más trascendente y impactante, que hasta la fecha me sigue ocurriendo, es el conocer la conducta del ser humano que gira en torno al tema notarial, personal y patrimonial. Lo complicado que es desentrañar lo que realmente quieren los clientes en sus palabras, partiendo de los documentos que nos presentan, que tenemos que revisar acuciosamente, y ver realmente qué consecuencia quieren conseguir de tu documento notarial, porque a veces esas pretensiones son para ser mal usadas, mal utilizadas. Yo acabo de escribir
en la revista del mes de julio, que me hizo el favor Toño de publicar algo en relación con los actos jurídicos simulados. Y quiero precisar esto. Desde el derecho español se hablaba de la elusión fiscal. Desde el derecho mexicano se hablaba de la elusión fiscal. Si analizamos el artículo 5A del Código Fiscal, se darán cuenta el peligro en el que estamos los notarios por llevar a cabo actos jurídicos simulados. Desgraciadamente, creo que no fui muy claro en la exposición, pero la idea de hacer ese artículo de los actos jurídicos simulados es hacer conciencia en el gremio notarial que ponga mucha atención a ese artículo 5A del Código Fiscal actual. Por otro lado, ¿qué quiero decir? Es muy sencillo. La mayor satisfacción personal es quitarle la losa que traen los clientes en algunos temas personalísimos que me los pasan a mí y se van totalmente relajados y libres de la presión que traían por darles soluciones adecuadas a sus actos que están solicitando, ya sea en la forma personal o en la forma patrimonial. Como dice Silvio, el agradecimiento, la cara de tranquilidad y satisfacción es lo que más me ha impactado a mí de la función notarial. Y espero continuar por ese camino para efectos de ser útil y seguir trabajando mientras el alemán no nos alcance. Eso es todo. Gracias, Miguel Ángel. Gracias a todos por escucharnos. Don Joaquín, tienen uso de la voz, por favor. El año entrante cumpliré 50 años de ser notario. En ese lapso he tenido muchas experiencias muy agradables. Algunas me han ayudado a formar mi concepto de persona, muy pocas desagradables y hasta donde recuerdo, ninguna mala. La primera sería horas antes de ser abogado, de mi examen profesional. Lo presidió don Fernando Fin, actuó el director de la Facultad de Derecho, el licenciado Hernández Flores, don Joaquín Carrillo Patraca, quien me dio Derecho Romano y Derecho Mercantil, don Julio Zapata, que me dio amparo, y don Luis Espinosa Gorospe, quien no me dio clases, pero me acerqué a él para algunos puntos de vista de la tesis, estuvo de acuerdo con mi planteamiento y se ofreció a rebatirme la tesis para el caso de que don Fernando Fin se excusara de asistir porque tenía un asunto pendiente en la Ciudad de México. Estudié mucho durante toda mi carrera, me gustó estudiar y hacia el final se me metió la idea de doctorarme y nada menos que en la Universidad de Harvard. La otra opción era en la Universidad Nacional de México. Con esa mentalidad y calculando las probabilidades, me hice la idea de que era posible alcanzar una mención honorífica que me ayudara como carta de presentación para entrar a la Universidad de Harvard. Se inició el examen a las 5 de la tarde. No me explico por qué llamó tanto la atención. El salón estaba totalmente abarrotado, mi familia, amigos y estudiantes de la facultad. Don Fernando inició la réplica y 2 horas y media después llegué a la conclusión de que no había sido una réplica, sino un debate formal. Tenso y cansado, pedí permiso para ir al baño, regresé y ya pocos minutos después empezaron a examinarme los otros 4 sinodales
tardando un promedio de mínimo de media hora cada uno de ellos. Se retiraron los miembros del jurado a deliberar y 40 minutos después me dieron a conocer el fallo. Fui aprobado por unanimidad de votos. Mi examen terminó minutos después de las 10 de la noche, duró 5 horas y fracción. Nunca he dejado o permitido que pensar mal acerca de mi examen. Ay, ¿por qué hace esto? Lo tomé como una gran lección, un ejercicio de humildad. Fue la oportunidad de hacer un ejercicio de fortaleza interior y saber que no se puede tener en esta vida absolutamente todo lo que se anhela. Aunque no lo logremos, basta haberlo intentado. Otro pasaje, tal vez el más importante de mi vida, y ya siendo notario en Oshuluama, me llamó mi padre a su escritorio. Él tenía en aquel entonces 57 años de edad y me propuso: vamos a permutar las notarías. Inmediatamente le repliqué: de ningún modo. Estás en pleno uso de tus facultades físicas y mentales. Es un trabajo que te apasiona y has cumplido de forma ejemplar. A su vez me replicó: hijo, la vida te presenta ocasionalmente oportunidades. Hay que aprovecharlas. Ahorita se puede hacer. Más tarde, quién sabe. A la fecha, no he cesado de agradecer ese noble gesto. Ese sacrificio es uno de los motivos que me impulsa a desempeñar la función con dignidad. Como él lo hizo. No puedo traicionar su legado. Otra lección para mi vida. Siendo ya notario en Veracruz, allá por los años 70, formalicé una escritura para adjudicar los bienes de una sucesión que había tramitado un abogado, graduado en la misma Facultad de Derecho de Jalapa, algunas generaciones después de la mía, y compañero en los partidos de fútbol. No recuerdo su nombre, ya vendrá. Casado, con 3 hijos, pensando en que se habían acumulado los compromisos de la casa en ese momento y no tenía dinero ni para la gasolina del coche. Se acerca a mi escritorio y después de despedir a los clientes, se acerca a mi escritorio y me da las gracias por la rapidez y eficacia con que había manejado la escritura. Le agradecí su comentario y en ese momento me alarga un billete de 500 pesos. 5 pesos de ahora, 50 centavos de ahora. Le pregunté qué era eso y me contestó: un agradecimiento. Con honestidad le repliqué que ya había cobrado mis honorarios y era suficiente. Me dijo que los honorarios eran a cargo del comprador y él quería compartir conmigo el resultado del negocio. Tomé el dinero que realmente necesitaba en ese momento.
me ha servido como una gran lección para entender el comportamiento de las personas que en algún momento de sus vidas, por motivos que ellas conocen, adoptan una conducta inapropiada. Me ha enseñado a ser más indulgente con los que cometen alguna falta motivados por alguna necesidad. Con eso termino y ya luego me reservo para las conclusiones. Muchas gracias. Gracias, don Joaquín. Joaquín, ¿gustas que empecemos a cerrar con el tema de conclusiones? ¿Hacemos alguna pregunta adicional? Lo que quieran. Adelante, Jaime. Yo encantado de escucharlos, de seguirlos escuchando. En el caso de ustedes tres, ¿alguna idea que quieran contrastar de lo que han expuesto? De mi parte no hay algo que contrastar porque realmente todos estamos en la misma línea de servicio profesional, de actividad notarial a conciencia y en conciencia, y con eso para mí es más que suficiente, salvo que ellos tengan algún tema en particular, que eso en todo caso lo podremos platicar. Don Joaquín. Tratándose de esta comercialización internacional que existe, y pongo por ejemplo, alguien en España, vamos a poner que es de nacionalidad mexicana para no complicarlo más, quiere comprar una casa en Veracruz. A mí lo que se me ocurre que se podría tratar de instrumentar sería, debe de haber una escritura de origen, que sería la escritura aquí en mi notaría, por la causa de que la escritura tiene que quedar inscrita en el registro público de la ciudad de Veracruz. Entonces, yo redactaría el testimonio y haría constar la voluntad del vendedor de que vende la casa. El comprador en España tendría que acudir con un notario y expresar su voluntad de que la quiere comprar. El notario español expediría el testimonio y con estos medios actuales de comunicación, en 3 días la tenemos aquí en Veracruz, integrándola a mi primer testimonio y metiendo las dos al registro público ya como un acto de compraventa consumado. Esa es una idea, francamente, que ameritaría muchos comentarios, pero dejaríamos un margen de seguridad total comparándolo con la inseguridad que nos proporcionan los medios electrónicos. Por más que pensemos en la seguridad y en las huellas y en los candados que puedan tener nuestros sistemas informáticos, la realidad es que si vulneran a la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos, al Pentágono, a la Casa Blanca, por Dios, la seguridad que podemos adquirir en nuestros sistemas computacionales, yo creo que en cualquier tienda de Oxxo pueden comprar un antisistema y lo vulneran con mucha facilidad. ¿Les parece, perdón, don Silvio, Miguel Ángel, don Joaquín, que entremos a una fase conclusiva? Perfecto. Sí, con mucho gusto. Don Silvio, adelante, por favor. De luego. Bueno, realmente coincidimos, ustedes han observado el desempeño de los 3 panelistas, estamos realmente en la misma línea, palabras más, palabras menos, la experiencia. Si hemos llegado hasta donde estamos es precisamente porque nos hemos probado en la vida como notarios, destacando la parte más importante que decía Joaquín y bueno, desde luego Miguel Ángel, la vocación. Si no hay vocación, difícilmente se pueden realizar actividades en la vida que puedan trascender. De tal manera que yo agradezco sería muy bonito el curso, pero está ahí. A ustedes, a los panelistas, al colegio, que nos ha permitido
no sé si se escuche lo que Lo escuchamos. estoy comentando. Sí. Entonces, cerrar diciendo que agradezco mucho esta oportunidad y la deferencia que ustedes nos permitieron para poder participar en esta videoconferencia y aportar las experiencias pues que solo se viven con el tiempo. Quienes nos escuchan tendrán que vivir las suyas. Yo exhortaría, o no exhortaría porque no soy nadie para exhortar, simplemente pediría que siempre tengan en mente que todo lo que hagan debe trascender en sentido positivo. A veces nos podemos encontrar en situaciones muy delicadas, con tanta actividad ilícita que nos rodea, que ser cuidadosos porque no sabemos en qué momento se nos puede presentar alguna situación delicada que sin saberlo podamos incurrir en una situación especial, ¿no? De tal manera que nuestra vida ahí está, a la vista de todos, nuestro trabajo, siempre comprometidos con el servicio a la sociedad, a quien nos busca, y haciendo, dándole su lugar en ese momento. La parte más importante es la atención a esa persona que se nos acerca para resolver sus inquietudes. Mandarles un abrazo cordial a todos con mi agradecimiento y escuchar a los demás compañeros para el cierre de esta videoconferencia. Gracias, don Silvio. Miguel Ángel, adelante, por favor. Pues ya para concluir esto, muchas gracias a todos. Jaime, muy atento, muchas gracias por hablarme de tú, te agradezco. La realidad es que, ¿qué puedo yo aportar en este momento ya como cierre? Primero, muy importante estar estudiando toda la vida. Aplicar prácticamente, es decir, la praxis tiene que ser muy congruente con nuestra conducta de seriedad y honestidad profesional. Eso va a generar una imagen, un nombre y un prestigio, no de la persona que lo hace, sino del notariado veracruzano que debe trascender a nivel nacional. Porque si no estamos pensando en el notariado como veracruzano como un ente importantísimo para la seguridad social, de nada sirve el vanagloriarnos en lo personal. Y por último, considero que todos tenemos errores y que todos podemos resolver esos errores con buena voluntad y buena disposición. Por ahí leí en algún libro, no hay escribano que no tenga un borrón. Es cierto, a veces cometemos errores, pero una cosa es que tengamos errores y otra cosa es que hagamos las cosas mal con intención de lastimar el entorno jurídico de cualquier persona. Por mi parte, muchas gracias a todos y un saludo, y cuídense del COVID porque sí está serio el problema. Gracias, Miguel Ángel. Adelante, don Joaquín. Para terminar, les propongo lo siguiente. Soy miembro del Opus Dei, cuya filosofía expresada muy simplemente es la de llegar a ser santo en la vida ordinaria a través de nuestro trabajo. A final del día, nos recomiendan hacer un breve examen de conciencia. 3 preguntas sencillas, 2-3 minutos. ¿Qué hice bien? ¿Qué pude haber hecho mejor? ¿Qué hice mal? Y plantearse un propósito concreto para el día siguiente. Se me antoja un ejemplo: terminar la escritura de ese cliente fastidioso y que tengo retrasado. Pues bien, si quieren saber cada uno de ustedes qué clase de notarios son, les propongo que cada uno, con total sinceridad y reservándose la respuesta, hiciera el siguiente examen. 1.
¿Cuántos clientes asistieron a mi escritura a mi notaría en este mes? ¿A cuántos atendí personalmente? En Cuentas Alegres, si asistieron 100 personas y yo atendí a 2 cada día, 2 por 5 días de la semana son 10, por 4 semanas 40. Mi calificación en este rubro de atención a clientes es: soy notario de 40%. 2. De esos 100 clientes, ¿cuántas escrituras redacté personalmente? Si fueron 2 diarias, sería en este rubro un notario del 40%. 3. De esos 100 clientes, ¿a cuántos le recogí personalmente su firma? Si fue solo uno cada día, sería en este rubro un notario del 20%. Y ahora otras preguntas más íntimas. 4. De esos 100 clientes, ¿cuántos testimonios firmé personalmente? 5. De esos 100 testimonios, ¿cuántas copias literales para el registro firmé personalmente? 6. De esos 100 clientes, ¿a cuántos no le cobré honorarios o no les cobré conforme a la tarifa del arancel? Este sería un verdadero examen de conciencia notarial. Si lo haces con veracidad, tendrás una herramienta que te servirá para que conozcas quién eres en realidad y te permitiría tratar de enderezar lo que no funciona. Llegarás a ser un notario de verdad. Agradezco a los organizadores de este panel que hayan pensado en mi persona y sinceramente así lo siento. Agradezco la convivencia con mis 2 amigos y colegas notarios y quédense ustedes con la idea de que estamos, como dicen, en la misma sintonía. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Espero que lo que dijimos los 3 les sirva de algo de utilidad en su vida profesional y personal. Muchísimas gracias. Gracias, don Joaquín. Joaquín, ¿quieres agregar algo? Pues movieron el tapete muy fuerte, ¿no? Hoy en la mañana tuve un cliente que me entregó un escrito, habla sobre una promesa. Nada más voy a leer el primer párrafo. Dice: haz la promesa de ser tan fuerte que nada ni nadie pueda perturbar la paz de tu espíritu y siempre hablar de salud, de progreso y felicidad para todos. Entonces, por ahí tengo luego juntas y pláticas con mi personal de que todo es una situación de actitud. Lo que no se sepa, pues se aprende, se dialoga, se debate, pero siempre con la actitud de servicio, la vocación de aportar el granito de arena en el notariado, que es lo que nos compete para lograr la paz que tanto manifiestan los ponentes. Agradezco, Jaime, tu invitación. Agradezco obviamente a mi papá, que ha sido un orgullo para mí, y yo creo que de mis principales orgullos, no solamente como hijo, sino también en esta magnífica profesión, porque ha sido mi maestro. Obviamente a Miguel Ángel y a Silvio, también mis maestros, y me ayudaron a formar pues, criterios, me ayudaron a entender la ley para que yo pueda estar aquí sentado junto con ustedes. Muchas gracias y bueno, pues buen provecho, vamos a comer y que Dios los bendiga a todos. Presidente, si nos puede dirigir las palabras finales, por favor. Con gusto. Ha sido un placer escuchar durante estas 2 horas la esencia del notariado, de acuerdo con los conceptos de cada uno de nuestros 3 invitados de lujo. Bueno, que no son invitados porque todos somos notarios.
pero me conmueve mucho positivamente el sentir la emoción que transmiten con sus palabras, que nos han hecho llegar en este rato. Desde escuchar los principios en la historia del notariado, que aún se mantienen vigentes y que son la columna vertebral de nuestra función, escucharlo de las palabras de ustedes que tienen tanta experiencia y que han estudiado mucho durante todos estos años de servicio notarial, realmente es un regalo de oro puro para todos nosotros. El ver cómo el que durante el transcurso del tiempo, con la evolución, haya más herramientas para desempeñar nuestra función y que eso la hagan variar un poco en su forma, pero que no afectan el fondo, creo que es la idea con la que me quedo acerca de la esencia. Una cosa es la herramienta y otra cosa es nuestra función en sí y lo que aportamos a la sociedad, lo que aportamos al propio gobierno y que nos ha permitido como institución permanecer a lo largo de los siglos, no de los años, de los siglos. Les agradezco ampliamente el haber estado dispuestos a compartir todas estas palabras, todos estos conocimientos, estas experiencias y sobre todo el hacernos sentir el orgullo de ser notarios y el orgullo de quienes aspiran a ser notarios algún día. Que tengan muy en cuenta que esto es una función o que esta es una función de principios a la cual se debe de aspirar pensando no en remuneraciones económicas, sino en satisfacciones que se van a lograr al desempeñar honesta y honradamente esta función. Pues bien, sé que no va a ser la última vez que tengamos la oportunidad de platicar y de comentar todos estos tópicos. Nuevamente se los agradezco. Quedamos muy contentos y dispuestos a reunirnos las veces que sea posible. Muy amables a todos. El Colegio de Notarios del Estado de Veracruz realmente está muy complacido con este ejercicio. Gracias a mis compañeros de consejo, a los 8 compañeros que formamos este consejo, les agradezco mucho su labor y su disposición. Joaquín y Jaime, que llevaron la conducción del evento, muchas gracias también. Y estamos aquí para servir y para aprender de ustedes. Muchas gracias, que estén muy bien. Muy buen día. No hay opción, no hay opción de un momento, perdón, un momentito nada más. No hay opción de opinión. Sí, ya para terminar, vamos a abrir micrófonos y si quieren damos un espacio de 5 minutos para que interactúen de forma libre. Yo nada más lo que les quiero decir es que si ustedes se dieron cuenta al inicio del evento no se le llevó ningún tipo de currículum o síntesis curricular. Para mí me queda claro que en su currículum tienen 3 aspectos muy importantes que no los da un grado ni de licenciatura, ni de maestría, ni de doctorado, que son el ejemplo, la dignidad y la integridad. Me gusta mucho una frase que ocupan ustedes o que dijeron ustedes del apostolado del notariado. Es efectivamente un apostolado y una vocación. Y por último, son un orgullo para nosotros como notarios. Es un placer haber convivido y estar conviviendo en el tiempo. Y si esto fuera como el béisbol y tuviéramos un salón de la fama del notariado, por supuesto que estarían ustedes ahí. De momento están en nuestro corazón, en nuestro salón de la fama. Un abrazo a todos y las personas que quieran opinar, adelante, por favor, platicar. 5 minutos más nos quedamos. ¿Sí? ¿Me oyes? ¿Me oyes? Gracias, Jaime. ¿Me oyes? Gracias, Miguel Ángel. ¿Me oyes? Sí, ahí oímos. No sé quién esté diciendo algo, pero Alejandro. Voy a identificarme, por supuesto. Mi nombre es Alejandro de la Fuente Burgar. Soy notario público número 6 en Minatitlán, Veracruz. Bien. Me da mucho gusto saludar a los 3 panelistas
Con los tres conservo una excelente amistad. Con Silvio de toda la vida, con Joaquín Tiburcio, fuimos compañeros de alumnos de don Rafael Oengas en la Notaría Pública número 2 y con Diego Salgado, pues estuvimos en la directiva en donde Francisco Arias González fue presidente de la mesa directiva. Los felicito sinceramente y celebro mucho que estén vivos. La realidad es que no por la edad, por supuesto, sino por la actividad que todos estamos sufriendo actualmente por la pandemia y que lamentablemente no nos permite reunirnos como habitualmente era cuando podíamos tener la oportunidad de ir al colegio, saludarnos, platicar, darnos un abrazo afectuoso y intercambiar opiniones y pues secuencias de nuestra vida. Yo verdaderamente estas pláticas nos enriquecen mucho y creo que solamente sugeriría que fueran un poco más breves, porque a veces se alargan mucho y resultan un poco cansadas. Por otro lado, y teniendo el comentario de Silvio, que me parece muy interesante, cuando decimos que cómo vamos a identificar a una persona a largo plazo. Probablemente con la tecnología que actualmente tenemos y que va avanzando, pueda haber tal vez una identificación a larga distancia, como la fase, la cara, con la cara, huellas digitales o algo por el estilo. Es decir, la tecnología va avanzando y tenemos que adaptarnos a ello. Felicidades a todos, los saludo con mucho afecto, espero que estén bien y espero que próximamente nos volvamos a ver y volvamos a intercambiar palabras y volvamos a sentir lo que ellos a través de su vida han sentido y sentimos nosotros como notarios públicos. ¿Y más? Cierra, Jaime. Bueno, pues muchas gracias a todos. No paramos, no descansamos. Tenemos otro evento el día sábado sobre el derecho de superficie. Les mando la información hoy por la tarde, mañana en la mañana más tardar. Un abrazo, cuídense y descansen. Gracias. Hasta luego, gracias.